Hoy les voy a compartir mis actuales 10 perfumes sensuales favoritos para los hombres. Hemos visto la diferencia en el video de perfumes sexys entre lo sexy y lo sensual, que lo sexy está más vinculado al poder de atracción y lo sensual a la conexión, y considero que estas 10 fragancias que vamos a ver son de ese tipo que te abrazan, súper cálidas, amigables, que te generan esas ganas de conectar. Quédense y vamos a verlo. En una persona, lo sensual está muy vinculado a una personalidad cálida, suave, amigable, compañera, genuina, dulce. En la perfumería, algunas notas que acompañan estas cualidades tienen que ver justamente con el efecto dulce, cálido, a través de, por ejemplo, la vainilla y la batonca, que generan un impacto sensual bastante alto, a través de almizcle, ámbar, maderas suaves, tenues, endulzadas. Todo esto va a generar una combinación sensual importante a la hora de oler. Son fragancias recomendadas principalmente para invierno y otoño por este efecto cálido, dulce, sensual que tienen. Vamos a comenzar con Armani Code Eau de Parfum. Es una fragancia que estaba en la duda entre la Eau de Parfum y la Code Profumo, que es más jovial, es bastante sensual también y es buenísima para la noche, para citas, pero bueno, me incliné por esta por el tema de la versatilidad. Es una fragancia sumamente sensual, versátil para usarla todos los días, excepto en climas muy cálidos de verano, que es en la época donde no la utilizaría. Aproximadamente en mi piel me dura 8 horas y una proyección media. Para utilizarla en invierno y otoño preferentemente, en primavera también se puede utilizar perfectamente. Básicamente huele a vainilla combinado con abatonca, que le va a dar esta parte dulce, sensual, y esto va a estar compactado con lavanda, que le va a dar una parte más limpia, unos cítricos leves que le va a generar cierto frescor, y gamuza, que le va a dar un toque suave, masculino, recomendada principalmente para personas arriba de los 30 años porque tiene cierta madurez. Es una fragancia que, si bien no es ultra elegante, tampoco es informal, se puede utilizar en situaciones casual, para ir a trabajar. Mientras tanto nos pongamos pocos sprays porque es bastante potente al principio esta fragancia. En este caso considero que la Eau de Parfum es la justa en cuanto a lo sensual versátil. Tom Ford Noir Extreme, una fragancia sensual, seductora, misteriosa, cálida, dulce, gourmand, porque tiene vainilla que se siente bastante, acompañado con kulfi, que es un postre indio que consiste en un helado de leche hervida, una cosa muy especial. Tiene también una parte amaderada que le va a dar una sensualidad masculina, ámbar que va a compactar toda esta fragancia, una parte especiada, picante con la nuez moscada y el cardamomo, dulce, seductora, que te va a envolver, muy sensual, muy buena para citas. Una fragancia bastante íntima, no va a ser invasiva. Este efecto cálido, dulce, avainillado, tal vez lo va a hacer recordar a Spice Bomb Extreme, una fragancia que hemos hablado en el video de fragancias sexys, pero bueno, considero que esta es más sensual por el efecto este íntimo que tiene, que te abraza, que te envuelve. En cambio, Spice Bomb Extreme es una fragancia que sale para adelante, que deja la estela, es realmente una bomba especiada, aromática, vainillada. Dura aproximadamente en piel 7-8 horas. Tom Ford Noir Extreme. La Nuit de l'Homme de Yves Saint Laurent. Este es un perfume sensual, elegante, delicado, fino, versátil por esto de que no tiene tanta potencia, entonces lo puedes utilizar en un montón de situaciones, por ejemplo en el trabajo, en una negociación, en una cita. No es un perfume recomendado para llamar la atención porque su proyección es bastante íntima, pero es un perfume muy sensual para situaciones de intimidad. Es un perfume limpio, cálido, prolijo, pulcro. Es el tipo de aroma que me encanta utilizar, por ejemplo, para ir a dormir, porque es un perfume que te va a abrazar, que te va a generar una sensación de armonía, de tranquilidad. Sin duda sería también un perfume que utilizaría, por ejemplo, en una noche en París, porque me conecta con esa parte elegante y fina. Es un aroma único, muy original, que destaca básicamente por una parte especiada, fundamentalmente con el cardamomo, que le va a generar algo picante ahí. Esto va a estar compensado con maderas en el fondo y lavanda, que le va a potenciar esta parte limpia. La Nuit de l'Homme.
Y pasamos ahora al número 7, Cherhoff Naxos, una joya de la casa Cherhoff, distinguido por toda una parte dulce bien arriba que va a compactar toda esta fragancia. Tiene miel, abatonca, vainilla, canela, después tiene una parte limpia a través de la lavanda, una parte de tabaco que le va a imprimir cierta masculinidad a esta fragancia, y unos cítricos que son muy leves, prácticamente imperceptibles. Al principio se sienten un poco, pero después ya predomina toda esta parte dulce que va a envolver a esta fragancia. No es ni elegante ni informal, más bien para un uso casual, muy bueno para citas. Es un perfume que te va a conectar, que abraza, que gusta muchísimo. Sin dudas tiene una calidad aromática muy alta. Es un perfume que dura toda la jornada y tiene una proyección aproximada de 1 metro de distancia. Cherhoff Naxos. Jean Paul Gaultier Ultra Male es el más recomendado de toda esta lista para jóvenes. Es muy jovial. Tiene esa parte de brillo innata, de persona que transmite buena energía, muy recomendada para salidas, para lugares al aire libre, por el tema de que es realmente un imán de cumplidos, proyecta bastante, dura un montón. Esta fragancia a mí me dura aproximadamente 8 o 9 horas y proyecta bastante. En la primera hora te puede llegar a proyectar 2 metros, 3 metros de distancia y después se va volviendo más íntima, pero es realmente un imán hacia tu cuello. Es un perfume que a las mujeres y a todos prácticamente les encanta, es muy fácil de llevar, tiene esta parte dulce de la vainilla, tiene también pera, tiene también menta, una parte cítrica le va a dar cierta frescura sin ser una fragancia fresca, tiene canela, tiene lavanda, tiene una parte amaderada y ambarada, muy recomendada para chicos de 25 años, es una fragancia ideal, 20 años, si somos mayores también la podemos utilizar, no es una fragancia muy elegante, es más jovial, informal, pero extremadamente sensual. Sin dudas cumple el efecto osito de peluche, otra joya creada por Maison Francis Kurkdjian en 2015, Ultra Male de Jean Paul Gaultier. Hagamos una pausa, los invito a darle un like al video para apoyar nuestro contenido, saben que hacemos esto con muchísimo amor, a comentar cuál es el perfume más sensual que utilizan ustedes y que les gusta y suscribirse a nuestro canal. De esta manera nos están apoyando para que podamos seguir creciendo y transmitiéndoles nuestros contenidos. Y ahora vamos a pasar a un aroma sensual, moderno, cálido para una persona que la veo empática, cálida, delicada, amable, con luz propia, medida, que es Layton de Parfums de Marly. Es un perfume exquisito, sería como una versión más nicho del perfume que estábamos hablando anteriormente, que es Ultra Male. Es un perfume sensual, delicado, dulce, suave, que te va a invitar a conectar, muy abrazable. Lo sensual acá va a estar potenciado con una vainilla combinado con manzana verde, que es bastante jugosa, cremosa. Todo esto va a potenciar ese carácter sensual. Va a tener una parte masculina especiada, va a tener lavanda, maderas, pimienta y cardamomo, y todo esto va a estar acompañado con una parte floral y cítrica que le va a dar más versatilidad. Dura aproximadamente en mi piel de 6 a 8 horas y tiene una proyección bastante íntima, se siente un poquito más en la primera hora, pero después ya se vuelve más íntima. Es muy recomendada para situaciones íntimas, citas con tu pareja, para disfrutar de una película juntos. La vestimenta, usarla, que se me viene a la cabeza, es un traje azul con una camisa blanca. Ese es el estilo de Parfums de Marly, sensual, moderno. Vamos a pasar ahora a un trío unisex. Son fragancias recomendadas para invierno y otoño. Las tres tienen muy buena duración y proyección. Son extremadamente sensuales, cálidas, dulces, que rozan lo gourmand. Vamos a ir de la menos elegante a la más elegante. Y la número 4 es Réplica by the Fireplace. Es un perfume dulce que tiene una castaña avainillada compensado con madera ahumada. Me imagino esta fragancia, por ejemplo, utilizándola en una cabaña, abrigado por una manta, en un fuego, disfrutando un vino. Esa es la imagen mental que se me viene con esta experiencia aromática. Es un estilo sensual, cálido, cariñoso, fogoso, toda una experiencia aromática encantadora. Seguimos con un perfume de estilo sensual sumamente romántico que es Baccarat Rouge 540 extracto de perfume. Goza de una calidad extraordinaria. Es un perfume que tiene ingredientes de altísima calidad, no es para todos ni es un perfume versátil, rosa con lo unisex. De hecho, en mi opinión, vira más hacia lo femenino. Es un perfume que tiene un encanto muy particular, es sensual, te va a arropar, es envolvente, suele gustar muchísimo a las mujeres. Literalmente te conecta con un mundo distinto de sensaciones este perfume. Es cremoso, dulce, envolvente.
irradia lujo, irradia clase, irradia que es un perfume de extrema calidad. Es un aroma muy original que va a destacar por un ámbar gris compensado con almendras. Este ámbar gris es una secreción intestinal del cachalote que se encuentra en el océano flotando o incluso muchas veces en las costas. Azafrán, que le va a imprimir cierta suavidad a esta fragancia. Otra parte amaderada, almizcle y jazmín, creada por Maison Francis Kurkdjian en 2017. Baccarat Rouge 540 extracto de perfume. Vamos con el siguiente. Y vamos con la número 2, un aroma celestial, sensual, lujoso, creado por Benoît de la Poussin en 2020 de la casa de Kilian Angel Share. Tiene esta parte dulce potenciada, pero a la vez cortado con cognac, como si fuera un postre dulce alcohólico. Es exquisito. Toda esta parte dulce va a tener praliné, abatonca, vainilla y canela, cortado con cognac. En el fondo va a tener una parte amaderada que le va a dar sobriedad, cierta masculinidad, profundidad a este perfume. Irradia clase, sofisticación, seducción. Tiene una duración alta, en mi piel dura más de 10 horas. Es extremadamente longeva, tiene buena potencia y proyección. Esta fragancia deja una linda estela porque es un aceite bastante pesado, cremoso. Y la recomiendo principalmente para invierno y otoño, pues es una fragancia muy cálida, dulce, con esta parte alcohólica que puede llegar a ser medio empalagosa si lo utilizamos en climas cálidos. Aromáticamente me lleva a una casa antigua de lujo. Ese es el tipo de aroma que me representa por esta parte alcohólica, dulce que tiene. Una fragancia exquisita, extraordinaria. Rosendo Mateu número 5. Una fragancia que destaca por una parte ambarada, almizcle. Todo esto va a estar compensado con vainilla, flores y especias que le va a dar una sensualidad elegante sumamente encantadora. Es una fragancia que utilizaría sin dudas en un casamiento, en una situación muy formal, una negociación muy importante de trabajo, porque no es un aroma invasivo, tiene una proyección media y dura aproximadamente 10 horas, es decir, te va a acompañar todo el día. Vas a transmitir una imagen muy sobria, elegante, pulcra, de caballero, de hombre con clase, con valores, con códigos. Ese es el tipo de imagen de hombre que va a utilizar Rosendo Mateu número 5. Los invito a que las prueben y ver cuál es la que más los identifica. Les mando un abrazo grande, éxitos y nos estamos viendo en el próximo.